Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa con nuestra consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Hoy con un invitado muy especial, es muy especial porque es muy especial. A ver, vamos a empezar. No pienso leer el currículum de él, porque si leo el currículum de él vamos a tener que hacer un programa para el currículum y después lo tenemos que llamar para que venga a hablar con nosotros. Así que, aunque no creas, voy a hacer un resumen de nuestro invitado de hoy. En primer lugar, un abogado discípulo del gran Dardo Pérez Iglú, un abogado muy prestigioso de Mendoza, constitucionalista, fue ministro durante la gestión del Rodi Suárez, de Rodolfo Suárez, jefe de gabinete de ministros. Se desempeñó también mucho tiempo en la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente, es profesor, tanto en la provincia como en otras provincias, también en el extranjero. Ha hecho un doctorado, está haciendo un postdoctorado. Es fanático del bandoneón, no del acordeón, porque siempre me reta, del bandoneón. Papá de 3 hijos divinos, el Juan, la Juli y el José. Es también, para que sigue, toca la guitarra, un tocador de guitarra, está en el grupo Los Tocadores, donde dan conciertos con bastante frecuencia, se los sugiero, se los recomiendo. También actualmente está haciendo un curso de piloto civil, puedo decir en qué momento todo eso lo hace, y se desempeña actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con nosotros un amigo personal, Víctor Ibáñez Rosas. Víctor, querido, un gustazo. Mirá que hice un resumen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gercho. Resumí. Imagínate si me pongo a leer todas las cosas que tengo para decir. No hace falta, aparte, no hace falta. Bueno, muchas gracias por la invitación, y para mí es la invitación de un amigo, ¿no? Sí. Así que te voy a decir Giacho, sí. Te voy a decir Luis. Luis Alberto. Y la verdad que para mí un placer estar acá charlando con vos. Hay una particularidad que se da con vos, que fue la misma particularidad que se dio en la entrevista pasada con el Negro Baquié, que es que después, tengo entendido de que después de haber dejado la función pública, digamos, dentro del gobierno de la provincia de Mendoza, no volviste a tener charlas, a dar ninguna charla, así que muchas gracias por utilizar a Oíd Mortales como un primer lugar para hablar de todo un poco. Como vos me dijiste, no tenemos temas para no hablar, así que vamos a avanzar sobre distintas cosas, por supuesto, empezando, si te parece, por lo que fue tu participación en el gobierno provincial en uno de los momentos más difíciles que vivió nuestro país. Bueno, sí, es verdad que después de salir del gobierno no tuve ninguna participación, digamos, de ninguna naturaleza en entrevistas, ni charlas, ni nada. Creo que eso también fue una decisión personal. Yo estuve en el gobierno del Rodi y, digamos, y antes de eso en la universidad, como bien decías vos, fui secretario general del rectorado durante 6 años, del ingeniero Pisi. Y si bien tuve a lo largo de la vida distintos lugares cercanos y muy cercanos a la política, desde chico en la época del gobierno de Roberto Iglesias, pasando por el Consejo de Magistratura de la Nación, siempre ejercí la profesión de abogado desde que me recibí en forma independiente y fui, digamos, compartiendo esa profesión de abogado, de ejercicio profesional, con actividades vinculadas a lo público. Cerré el estudio el día que fui elegido ministro de gobierno por el Rodi. Lo cerré definitivamente porque me parece que hay una incompatibilidad legal, pero aparte de incompatibilidad legal, entiendo que en esos casos uno tiene que hacerlo tal cual, ¿no? Es decir, no mantener un estudio que tenga unas firmas u otras. Así que decidí cerrar el estudio y bueno, y estuve este periodo de los 4 años. Un periodo de 4 años que lo podemos dividir, como bien dijiste vos, yo diría, ni siquiera por mitades, porque la pandemia fue un poco más de 2 años. Claro, cabe destacar que Víctor fue durante el gobierno de... Teníamos dos problemas graves, tuvimos en ese periodo.
tuvimos la pandemia como un problema complejo y Alberto Fernández como presidente. Correcto. Dos pandemias juntas, por decirle. Sí, y graves, Sí, graves. claro. Muy graves, porque la verdad es que separándolo así como te lo estoy contando, Giacho, la primera etapa, yo me acuerdo una entrevista de un periodista muy conocido en la provincia, que cuando el gobernador tuvo que asistir a la legislatura en la primera apertura, ahí nomás de la pandemia, bueno, evidentemente no podía asistir, no había asistencia física, Claro. salvo algunos ministros, yo lo acompañé en aquel momento, y un periodista al día siguiente me hizo una pregunta y me dijo, bueno, dice, pero es que lo hemos visto muy compungido al gobernador. Entonces yo le digo, mire, hay ciertas cosas que se las pueden contar a uno, ¿no? O sea, uno puede viajar a algún lugar y ver un lugar muy lindo y le puede mandar una foto muy linda a alguien, pero no es lo mismo verlo. Entonces yo decía, como no es lo mismo verlo, hay que estar sentado en el sillón del gobernador en esa época. Fue una época muy difícil por millones de razones. La primera y principal porque todo era un escenario incierto, un escenario totalmente desconocido, donde había que tomar decisiones todos los días en base a algún criterio. Y habían infinidad de criterios, infinidad de opiniones. En la Argentina, llevándolo al punto esto que me decís, Giacho, de Alberto Fernández, de cómo tomarlo y cómo manejar la pandemia en un modelo u otro, ¿no? Claro. Claro, Alberto Fernández, yo creo que habían 40 contagiados en todo el país, y dispuso ese cierre, digamos, tremendo en los primeros días, mientras que el Rodi lo primero que hizo fue garantizar que se levantara la cosecha. Me acuerdo que había un partido de Boca, si mal no recuerdo, que dijo que se jugaba y Acá, está cierto. acá, claro. Y a partir de ahí el escenario era incierto y creativo permanentemente. Pero aparte de creativo, era un escenario riesgoso, porque veíamos todos por los medios, por las redes, lo que pasaba en distintos lugares, donde, bueno, muchos lugares no tenían la suficiente asistencia sanitaria y la gente moría. Habían imágenes que eran terribles. Sí. Y la verdad es que era todos los días sentarse muy temprano a ir tomando decisiones que nosotros las materializábamos en normas, ¿no? En decretos provinciales del gobernador, más allá que había una norma de base que nos dio la legislatura de la emergencia lógica sanitaria, pero con una particularidad. Y creo que esto es el gran acierto del Rodi, digamos, en el manejo de la pandemia, que diferenció a Mendoza sustancialmente no solo de la nación, sino de las demás provincias de la Argentina. Uno, años después, tiempo después, pasa la pandemia, la olvida, y está bien que lo olvidemos porque fue un muy mal momento para la humanidad, pero años después uno mira para atrás y dice, bueno, ¿cuál fue la diferencia? Y hubo muchas diferencias de cómo tratar el tema de la pandemia. Nosotros no habíamos transcurrido más de 25 días. Es más, hace unos días se cumplieron los 5 años de aquel suceso, ¿no? Correcto. Aparte la dificultad tuya, siendo un tipo con una profesión, porque para colmo Víctor tiene una particularidad. Él es un constitucionalista muy, muy importante, muy interesante, de consulta tanto de legisladores provinciales y nacionales como de autoridades provinciales y nacionales, un defensor, admirador profundísimo de Alberdi, y por otro lado, tener que tomar medidas que de alguna manera se enfrentaban con esas libertades que nos otorgaba la Constitución, ¿no? Correcto, ese fue el gran desafío. El gran desafío fue cómo garantizar la libertad en el marco de una emergencia. En términos constitucionales, digamos, la teoría de la emergencia nace hace muchísimos años, ya por 1922 la crea la Corte, ¿no? Pero lo cierto es que en el marco de una emergencia, y haciéndolo muy simple, porque esto es teoría constitucional, pero haciéndolo simple, porque la Constitución no es algo que está escrito, es algo que se vive todos los días, ¿sí? Una emergencia significa que el Estado puede restringir los derechos más allá de lo normal. Nosotros tenemos nuestros derechos no son absolutos, obviamente están limitados,
por el Código Civil, por el Código de Comercio, por las normas. Están limitados eso en lo normal o lo habitual. Ahora, no podés pasar un semáforo en rojo. por ejemplo, no podemos andar desnudos por la calle, Claro. porque hay un código contravencional, no podemos construir una pared de determinada forma porque afectamos al vecino. Son Ahora, las restricciones normales. normal. Eso se llama, en términos constitucionales, poder de policía del Estado. El poder de policía, no del policía de la policía, Sí, sí, sí. sino el poder de reglamentar derechos, de limitar los derechos, que no son absolutos. En épocas de emergencia lo que sucede es que los derechos se restringen y se limitan mucho más de lo normal. ¿Qué pasa? Obviamente son libertades, los derechos son libertades fundamentalmente, y esas libertades se ven mucho más restringidas. ¿Cómo hacer para una persona como el gobernador en ese momento, de ese entonces, como Rodolfo, que estaba a favor de la libertad, justamente, a favor de que la sociedad no esté encerrada, y garantizar medidas que, a su vez, paralelamente no afectasen la salud de manera tal que llegásemos a extremos que no fuesen, digamos, convenientes? Y con creo la que poquísima información que había. cero información, cero. Era un ejercicio diario, pero diario. Diario de decir, y en esto yo quiero poner en valor al gobernador, porque primero, a ponerlo en valor porque lo consultaba con su gabinete, ¿no? Todo el tiempo estaba en consultas con unos, con otros, pero sobre todo porque estudiaba lo que sucedía en todo el mundo, y él tenía una primera idea de lo que quería hacer y día a día se sentaba y decía, he pensado que podemos hacer esto. Y siempre el principio fue, bueno, Mendoza va, a los 25 días después empezamos a abrir, ¿no? A abrir gradualmente. Si hacemos memoria, en Mendoza se podía ir a un restaurante, habían medidas, tuvimos que escribir y crear innumerable cantidad de normas, creo que cerca de 1000 decretos, ¿sí? Donde, bueno, cuántos podían ir. Y enfrentar esos decretos contra el decreto nacional, Claro. para ver dónde no había coalición de derechos, de enfrentamiento. Ahí viene, creo, la segunda batalla. Porque la primera era esa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces gradualmente, bueno, empezamos a decir, bueno, podemos salir 500 metros, después podemos salir un poquito más, podemos hacer un poquito de deporte. Y fuimos gradualmente, ¿no? Aquella medida de los DNI que mucha gente por ahí se reía, pero que no se daba a lo mejor en el escenario del local de la esquina, pero sirvió, hay que ponerlo en perspectiva, sirvió para que abran los shopping, por ejemplo, o los hipermercados. Porque no es lo mismo si controlo el DNI en la carnicería de la esquina, que entra más o menos, era poca gente, a cómo hacíamos para abrir los lugares grandes y que no existiera una afluencia de gente que fuera peligroso. Bueno, todas esas medidas eran cotidianas. Contra eso teníamos otro problema más. Teníamos, como vos bien dijiste, 2 pandemias, ¿no? Claro. Teníamos la segunda pandemia, que era el señor Alberto Fernández. El señor Alberto Fernández, que manejó la pandemia como la manejó, y a las claras está el resultado. Sin duda. El señor tenía si ustedes recuerdan, tenía una forma que era, llegaba los días viernes y daba una conferencia de prensa donde anunciaba determinadas medidas. En esas medidas en general había una suerte de catálogo de provincias, ¿no? Según la información que él tenía, colocaba las provincias en determinados escenarios, ¿no? Más, menos peligrosos, más, menos riesgosos. Y tomaba determinadas medidas. Las anunciaba. Los parámetros, por ejemplo, tantos infectados, tantos internados, esta provincia es peligrosa. Claro, y esta provincia entonces fase 1, la famosa fase 1, sí, todo sí, cerrado. Dispo y Aspo, son de esas cosas que yo todavía sueño con el Dispo y el Aspo, porque era una cosa que era... Para los que no se acuerdan, ¿podés contar que era el Dispo y el claro, Aspo? el Aspo era el aislamiento social ¿Preventivo? obligatorio, Sí. y el Dispo era el distanciamiento social. Sí. O sea, entonces eran como 2 escenarios, el aislamiento y el distanciamiento. Entonces los que estaban en Aspo estaban más... Era una cosa tremenda. Aparte, lo grave era que anunciaba ciertas cosas. Yo me acuerdo que yo estaba en contacto permanente con el Ministerio del Interior. Era mi rol, entre otros era uno de mis roles. Entonces, ¿Quién era el ministro del Interior de ese momento? Guado de Pedro. Guado de Pedro. Entonces, yo hablaba con el viceministro del Interior los días viernes, después de la conferencia de prensa, y esto es tal cual lo voy a contar, ¿eh? Y él me decía, mirá, lo que ha dicho el presidente, el decreto va a estar mañana. No hubo
nunca un decreto que se publicase en el boletín oficial que no fuese después de las 12, 1 de la mañana del día domingo. Es decir, que estábamos esperando desde el viernes hasta el domingo lo que había dicho el viernes, a ver cómo lo escribían. ¿Cómo se traducía para cumplirse? Yo estaba, todo el fin de semana estábamos esperando, y con mensaje, y qué pasó, y el borrador, y el decreto, y esto, iba y venía. Y por supuesto el gobernador, hola Víctor, hablaste, hola Víctor, hablaste. Bueno, lo cierto es que esto que hoy causa gracia, fueron 2 años. En gestión es tremendo. Es tremendo. Y aparecía el decreto publicado a las 12, 1 de la mañana, que ya era del lunes. Del lunes, 12, claro, eso te iba a decir, claro, del o lunes. del domingo. Claro, cuando aparecía el decreto resulta que decía una cuarta parte de lo que habían dicho en la conferencia de prensa, o era totalmente distinto, o tenía cosas que no estaban previstas. Entonces, inmediatamente el trabajo nuestro, ¿cuál era? Digamos, era a tomar ese decreto, estudiarlo y analizarlo desde el punto de vista constitucional para decir, bueno, Mendoza en esto se va a apartar de acá y Mendoza va a hacer en esto una cosa diferente a lo que dice la Nación. Porque había una cuestión constitucional también, que es técnica, pero que también es muy entendible para cualquier persona. La Constitución es algo que entiende toda la gente, no es algo de especialistas. En materia de salud, las facultades son concurrentes. ¿Qué significa? Que tanto nación como provincia regulan la materia en materia de salud, tienen potestades. O sea, la nación tiene potestad, pero la provincia también tiene potestad. Y donde la ejerce uno, no la ejerce el otro. Esto es una cuestión propia de los sistemas federales, ¿no? Y sobre todo del nuestro. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, una interpretación. Y decíamos, está bien, nosotros de esto nos vamos a apartar. Esto traía consecuencias, ¿eh? Claro. Yo recuerdo, y está, digamos, de haber quedado grabado, porque en aquella época... Estamos hablando de un Alberto Fernández que estaba con 80% de popularidad. O sea, el Alberto Fernández de Felpudo que terminó después, estamos hablando, hoy Milei con toda la furia, que tiene 40% nacional. Este flaco tenía 80%. Y vos te enfrentabas a él, o sea, y era una horda de gente que te quería quemar, como cuando fueron a buscar a Frankenstein ahí a... No, y aparte era amenazante, porque yo lo acompañaba en algunas oportunidades al Rodi, a la reunión de gobernadores con él, que lo acompañaba, se hacían virtuales, entonces estaba Rodi sentado virtual y yo no estaba con él sentado al lado, obviamente estaba sentado no en la cámara, y escuchaba las cosas que le decía. ¿Sí? Incluso eran hasta amenazantes, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante que a lo mejor se puede ver en perspectiva posterior. Cuando al principio Alberto Fernández, su relación era, porque una cosa era el AMBA, ¿no? Era esto de provincia y ciudad autónoma. Cuando se distancia la relación con Rodríguez Larreta y se plantea el tema de las clases presenciales, que la ciudad autónoma decide que antes que provincia. Claro, y terminan en un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación discutiendo esto. El fallo de la Corte, que ya sobre el final de la pandemia, no final, pero casi sobre el final. El fallo de la pandemia, fallo de la Corte dice en ese exactamente todos los puntos que nosotros teníamos como conceptos constitucionales, usábamos en el gobierno para poder fundar cómo habríamos y dejábamos que se ejerzan los derechos. Y a veces, es verdad, llegó un punto donde habíamos abierto reuniones de amigos, reuniones familiares, y si haces memoria, hubo el famoso caso 98. Sí. ¿El camionero no era? No, era el de la fiesta, el de la fiesta. Bueno, eso generó, digamos, y yo me acuerdo que un día llegó hasta un 21 de septiembre, y venía el 21 de septiembre, y el gobernador decidió dar una conferencia de prensa y pedirle a la gente y a los chicos que no salgan a hacer fiestas ni nada, qué sé yo, para no tener que cerrar. Y no salieron a hacerlo, es decir, cumplieron. Yo siempre me acuerdo en las conferencias de prensa, decíamos, en la medida en que la gente acompaña, porque no es una decisión del gobierno, nada, porque el gobierno puede tomar 1000 decisiones, pero la gente puede no cumplirlas. Claro. En Mendoza la gente las cumplía.
cumplía con lo del DNI, si tenía que salir 500 metros en 500 metros, si tenía que salir 1 kilómetro en 1 kilómetro, o sea, las mesas de los restaurantes tenían N cantidad de personas, los cafés tenían, no sé si te acordás que llenabas como un formulario, y se cumplía. Entonces, en un momento que se puso un poco más crítico, cuando se ponía un poquito más crítico, tenía el Rodi esto que tuvo siempre, que es decir, bueno, achiquemos un poco, cerremos algunas cosas, buscábamos las cosas que en realidad no eran. Por supuesto, nunca dejó funcionar ni el comercio ni la industria. No sé si te acordás que siempre hubo cosecha. Sí. Teníamos toda una logística donde, digamos, de cuando venían los cosechadores, que venían de otras provincias, había toda una logística para cuando llegaban, una logística para que vuelvan a sus provincias. Sí. Era un trabajo de loco. Realmente la pandemia para el gobierno fue un trabajo increíble. Y creo que fue una muestra de, digamos, de una forma de ver la pandemia y de buscar la mayor libertad posible, ¿no? Y como vos decís, enfrentado al gobierno nacional. Llegó un punto, que me acuerdo que fue clave, que fue un decreto donde nos manda a cerrar todo nosotros. ¿Sí? Sacan un decreto y nos ponen, ya no sé si era ni ASPO ni DISPO, creo que éramos lo único que teníamos que cerrar, pero que no teníamos ni parámetros para cerrarlo, eran los parámetros que establecían ellos. Y si haces memoria, hubo una conferencia de prensa del Rodi, que lo acompañé, estábamos los dos, y que él abre la conferencia diciendo: Mendoza no vuelve a fase 1. Me acuerdo que había que volver a fase 1, tenés Claro. toda la razón. Según el gobierno nacional. Sí. Que fue, digamos, un momento crítico, Sí. muy crítico, donde el gobernador había convocado al gabinete, había convocado a los intendentes, habían habido un montón de charlas, habíamos agarrado el decreto, lo habíamos interpretado desde el punto de vista que lo interpretábamos siempre, le habíamos encontrado la interpretación que nos permitía seguir abierto, digamos, en lo que teníamos abierto, y que me acuerdo que tuvo una repercusión muy positiva en la gente, muy, muy positiva, porque aparte la conferencia de prensa fue un sábado, un sábado o un domingo, no me acuerdo bien, fue un fin de semana, porque yo me acuerdo que fui a almorzar después de la conferencia de prensa, y mucha gente se acercó a decirme felicítelo al gobernador, etcétera, porque la verdad que era una decisión también, y había que era enfrentarse. Sí, porque todos ustedes lo podían asesorar, pero que después, como decía Ringo Bonavena, el que Claro. le sacaban el banquito te quedaba en el Rodi. Correcto. Y eso tenía también otras consecuencias, ¿no? Que si ha estado Enrique acá y si estuviese Lisandro acá, el Licho acá, te lo podría contar también. Que era que a las provincias que había un fondo, me acuerdo, un fideicomiso, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba. Tucumán pedía 7.000 millones, qué sé yo, para la pandemia, Neuquén 5.000 y pico, nosotros habíamos pedido 3.000, y yo me acuerdo haber acompañado al Rodi y al Licho, y haber llegado a la Casa Rosada y le daban para firmar 1.500. O sea, habían otras consecuencias que el gobernador también afrontaba, digamos. Y bueno, pero creo que Si vos tuvieras que definir, creo, así ¿por qué surge que esta invitación? Porque muchas veces hablamos con el Víctor de estos temas y por ahí me parece que es muy bueno que también se lo sepa la sociedad. Sin que esto, los dos hemos sido parte y hemos sufrido la muerte de un gran amigo en estas tremendas situaciones. Y, o sea, sin que nadie quiera sacarse o decir que hay culpas. No. Esto es lo que pasó, esto es lo que se vivió. Y él nunca lo había contado. Por eso me parecía tan importante que ya pasaron 5 años de aquel momento. Bueno, ¿cómo lo vivió en primera persona? Te vuelvo al tema. ¿Vos creés, porque yo por como te escucho siempre, que el gran éxito, o sea, si tuviera que decir un éxito en la gestión, fue el manejo de la pandemia? Sí, fue un gran éxito la gestión. Yo tendría varias cosas para decir a favor de la gestión, y no lo estoy diciendo en nombre propio, lo estoy diciendo Sí. de Rodolfo, porque como vos bien decís, un gabinete, nosotros éramos sus asesores, ¿sí? Pero él era el que tenía la idea y él era el que la sometía a consideración,
Y podría señalarte otros aciertos y que vistos ahora con el tiempo de allá para acá, la pandemia sin lugar a dudas, la decisión de no adjudicar Portezuelo del Viento. Esto es muy importante. Hoy el gobierno de la provincia de Mendoza, el actual gobernador continuador del RODI y antecesor del RODI, del cual continuamos muchas de sus políticas, que es Alfredo Cornejo, la verdad es que pudo llegar al gobierno y nosotros preservamos los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento. 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento. Si haces memoria, hubo un momento donde la oposición, donde algún grupo de había legisladores, había exgobernador, habían ciertos grupos que lo presionaron. Sí, factores de poder, ¿no? Factores de poder para que el gobernador adjudicara Portezuelo del Viento. Era una pelea, lo de Portezuelo del Viento, que todos conocemos que empieza hace muchísimos años atrás, que hay que rescatar, por supuesto, y mucho la gestión de Alfredo Cornejo previo a esto, que logra firmar con la Nación este convenio de los 1.023 millones. Pero claro, empiezan a ingresar esos 1.023 millones. Y bueno, y entonces se abre el proceso licitatorio. Y llega un momento donde nosotros teníamos el conflicto del COIRCO. Claro. ¿Sí? El comité, digamos, del Río Colorado, que está conformado por 5 provincias, que donde de alguna manera, donde pasa, digamos, el río, y donde se iba a hacer Portezuelo del Viento. Era tal el conflicto con La Pampa, que nosotros teníamos un conflicto que ya estaba radicado, para hacerlo simple para la audiencia, digamos. Ese COIRCO tiene una forma de resolución de conflicto entre las provincias que es antiquísima, porque es del año 76, y que se resuelve por un laudo presidencial. O sea, si los 5 gobernadores están, para que las decisiones avancen, tienen que estar los 5 de acuerdo. Si un gobernador o gobernadora se opone, lauda el presidente. Después había que discutir si lo podíamos llevar o no a la justicia. Era toda una cuestión compleja. En un momento La Pampa, cuando el gobernador ya había avanzado con el proceso licitatorio, cuando había hecho todo lo que tenía que hacer, La Pampa, en una reunión que ahí sí lo acompañé y estuve con él sentado en la mesa de esa reunión, La Pampa, por supuesto, se opuso, como ha hecho siempre, y esto generó la necesidad del laudo presidencial del señor Alberto Fernández. Claro. Nada más y nada menos que el señor Alberto Fernández. El amigo de todos ustedes. Nuestro. Claro. El asunto es que acá era un dilema de hierro, digamos, si nosotros, o sea, si el gobierno de Mendoza adjudicaba Portezuelo del Viento y el laudo presidencial era en contra de Mendoza, ¿cuáles eran las consecuencias de eso? Claro. Por otra parte, algunos decían, no, si está todo cumplido, si esto que el otro, el gobernador tiene que... Bueno, segunda cuestión que yo creo hay que rescatar del gobierno de Rodolfo Suárez y de la decisión de ese gobernador es haber dicho en un momento, señores, yo no adjudico Portezuelo del Viento. Y no me someto al laudo, y espero, a las consecuencias del laudo. Y espero el laudo presidencial. Y espero el laudo presidencial, ¿por qué? Porque teníamos la idea de que el laudo presidencial iba a ser en determinado sentido. Claro. Negativo para Mendoza. Claro, y fue. Claro. ¿Qué hubiese pasado? Porque lo que hay que pensar siempre es qué hubiese pasado si hubiese adjudicado, porque después la gente se olvida de esto. Claro. La gente no, los que en ese momento lo planteaban. ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que se hubiese judicializado. Sin duda. Con lo cual, ¿qué hubiese pasado con esos 1.023 millones de dólares? ¿Estarían disponibles o estarían dentro de un proceso judicial? Vaya a saber si estancados, detenidos allí. Habían 1.000 consecuencias que no las conocemos porque no pasaron. Pero segundo hito que era importante, ¿no? Del gobierno, la defensa del tema del dinero de Portezuelo del Viento para la provincia, que hoy la tiene la provincia y que Alfredo Cornejo la está utilizando, yo por lo pronto, por lo que veo en los medios, ¿no? Con mucho criterio en distintas obras y cosas que son para la provincia. Vos sabés que es un tema que no sé, está muy bueno que lo hayas mencionado, porque es un tema que por ahí pasó desapercibido y que tenía todas estas cosas que por ahí uno decía, ¿y por qué no lo dio? Y porque las consecuencias podían ser peores. Podrían ser negativas. Otra cosa, la relación con los gremios. La relación con los gremios durante esos 4 años prácticamente
todas las paritarias se cerraban con los 18 regímenes, ¿sí? Salvo un momento de conflicto que hubo con el sector, digamos, docente y que tenía que ver con una decisión del gobierno nacional. ¿Por qué? Bueno, una política de diálogo permanente el gobernador con los gremios, que permitió que siempre se cerrara sin perjudicar las rentas de la provincia, sin comprometer más allá de lo que se podía. Que ese era otro criterio fundamental en la cabeza del Rodi. Hablar, dialogar y acordar hasta lo que realmente no comprometiese las rentas de la provincia y dejar la provincia ordenada económicamente. No es poca cosa. No es poca cosa. Podría señalar algunas cosas más. A veces cuando uno habla desde ese lugar, claro, muchos quienes estén escuchando dirán, bueno, si fue el ministro de Suárez, no va a decir nada negativo. No, quizás, como en todo, es un gobierno donde seguramente hubo errores, pero en estos macros, en estos 3 o 4 grandes temas, 5 grandes temas, en 4 años, los cuales 2 y medio fueron pandemia, la verdad es que el debate, y me animo a meterme en un tema que es complejo, el debate de la minería. El debate de la minería. Yo digo hoy que Mendoza gradualmente está logrando ese consenso social para la minería, empezando por Malargüe, con todas las gestiones que se están haciendo y que me parece muy bien. Y justo ahora es un momento que está empezando a nada que ver con lo que vimos en aquel momento. Hagamos memoria. ¿Qué digo en eso? Bueno, un gobernador que tuvo el impulso de hacer esto mismo y que cuando tuvo una reacción social que realmente tenía infinidad de otros condimentos, porque en ese momento hay que hacer memoria también, estaba el conflicto en Chile, había social, o sea, era un momento... La idea del ciudadano común no es la misma que ahora. No. Estamos hablando de que ha cambiado, no digo ni que sea mejor o peor, simplemente se cambió el paradigma y... Pero hay un trabajo detrás de eso. Sí. Y poner en valor que cuando el conflicto llegó a un punto, el gobernador tomó la decisión de decir, bueno, no avanzo, me retrotraigo mi decisión y no avanzo. Habían 1000 voces diciendo avance, ¿no? Dejar... La legislatura aprobó, si no me equivoco, fue... por unanimidad. Unanimidad. Y después, bueno, él empezó a dar pequeños pasos vinculados a esto, cuando compró la provincia Potasio Río Colorado, licitó Potasio Río Colorado, empezó la licitación de hierro indio, eso, todo trabajo del Ministerio de Economía, ¿no? Pero bueno, estoy trayéndolo porque, ¿qué es lo que digo? Está bien, fue preparar un poco esto que está hoy, ¿sí? Otro hito para mí, y en esto hay que sacarse el sombrero realmente, fue la idea de Baquier y su equipo con Mendoza Activa, en plena pandemia, digamos, donde no había reactivación de la economía. La idea de Mendoza Activa, ¿cuánta gente pudo tener activar sus negocios, hacer sus casas? Hacerse una casa propia, desde una casa hasta actividades de todo tipo, hasta se filmaron películas con Mendoza Activa en la provincia. Eso fue otra genialidad, digamos, del gobierno, de haber encontrado una beta que generó movimiento económico en un momento, si la pandemia, aparte de ser una pandemia de salud, también fue un estancamiento muy grande, claro. Estaba todo cerrado, se quebraban todos, cerraban en todos lados. Yo me acuerdo haber ido a Rosario tiempo después del final de la pandemia, no mucho después, y yo siempre tenía la idea de haber ido a Rosario, haber ido a otras provincias, y yo miraba las cuadras, ¿no? Entonces, en las cuadras de cada, ejemplo, 5 negocios, habían 4 cerrados. En Mendoza, de cada 5 negocios, había 1 cerrado. Y todo eso tiene que ver con la política de la pandemia. Y con las decisiones, ¿Cuánto tiempo después liberó? No me quiero meterme después con el tema constitucional, que es lo que me apasiona hablar con vos también. Provincia de Buenos Aires abrió, que en ese momento el gobernador era Kicillof, abrió mucho después, sí, yo no quiero decir... Final.
Final. Yo no me acuerdo ya de memoria los tiempos, ¿no? Pero muy varios final. meses fueron, ¿eh? Sí, no, yo creo que... A ver, el AMBA estuvo cerrado, si no me equivoco, no es que no quiero decir una tontera, pero fueron 200 y pico de días cerrado. Era un número muy grande. Muy grande. Muy grande. Las clases, ustedes acuérdense las clases en Mendoza había clases presenciales, había turismo interno, gente de Buenos Aires que acostumbraba a viajar al exterior, conoció la provincia de Mendoza Sí. en la pandemia, porque en Mendoza tenía turismo interno, o sea, podían venir a Mendoza. Sí. Digamos, son cosas que uno olvida. Está bien, porque la vida va para adelante y uno tiene que estar todo el tiempo mirando para atrás. Pero está bueno contarlas o recordarlas de vez en cuando. Y con ¿no? alguien que lo vive en primera persona. Vos sabés, Víctor, para salir de este tema y meternos en el tema constitucional, que la Constitución es... O sea, todos tuvimos educación cívica. Y yo me acuerdo, bueno, ahora no sé cómo se llamará la materia, pero en nuestra época era educación cívica. Claro, creo que ya no está, me parece. Claro. Y yo me acuerdo de dos profesores. El que tuve en primer año, que era el Corcho Fares, el papá del Chino Fares. Y en quinto año, el profesor en el Nacional Agustín Álvarez, Serafín Bonfín. El profesor Serafín Bonfín no hace honor a su nombre, porque un tipo de como de 2 metros, era gigante, viste, decir Serafín, y apareció una cosa gigante. Son los dos profesores que yo recuerdo. Y por ahí nos conformábamos, veníamos saliendo en ese momento de la dictadura, año 83, por toda esa parte, y uno se conformaba con saber el preámbulo. Pero la verdad es que cuando uno indaga y se ocupa de enterarse, no sabemos nada de la Constitución. Ahora, ¿a vos se te ocurrió ser abogado? Bueno, eso es normal. ¿Por qué la Constitución? ¿Qué te llevó a qué? ¿Alberdi a la Constitución o la Constitución te fascinó Alberdi? A mí a la Constitución me llevó Pérez Gilú. Me llevó Pérez Gilú siendo alumno, porque yo de la facultad recuerdo 2 o 3 profesores que me marcaron mucho por su estilo, digamos, como docente, ¿no? Sin duda, Dardo Pereguilú fue el principal. Porque me cautivó como profesor, pero también por la materia. Yo inmediatamente que la estaba cursando y ya ahí nomás era ayudante alumno. Y él ya había fundado en 1980 el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, que nucleó durante muchos años digamos, a 3 grandes ramas, ¿no? De la historia, el derecho administrativo y el derecho constitucional, y parte de la ciencia política. Dardo funda la primer cátedra de Derecho Constitucional en Mendoza en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho, se crea en el 85, claro. 1985. Dardo que fue rector de la Universidad Nacional de Cuyo, pero aparte en la Facultad de Ciencias Políticas crea la Cátedra de Derecho Constitucional. Esa cátedra, que es mi actual cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo concurso de titular gané hace unos años atrás. ¿Y hoy esa cátedra está en Derecho o sigue estando en Ciencias Políticas? En Ciencias Políticas. Es la primer cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo de Derecho Constitucional. Después, por supuesto, claro, la Facultad de Derecho tiene la suya, cuya titular es Gabriela Ábalos. Ambos discípulos de Dardo. Gabriela Álvarez, fiscal. Ábalos. ¿Fiscal? Jueza tributaria. En materia tributaria. Gabriela, también discípula de Dardo. Y ella era titular y yo titular en la de Ciencias Políticas. ¿Por qué el derecho constitucional? Porque Dardo tenía una visión del derecho constitucional bastante particular y que también es muy reconocida en el país, la Escuela de Derecho Constitucional de Dardo Pérez Gilú, que es que la Constitución no es una norma nada más. O sea, la Constitución es una norma, no podemos dejar de entender que es una norma, escrita, codificada, tiene 129 artículos. Pero la Constitución no es solo una norma. La Constitución es norma, es historia, son ideas políticas, ¿sí?
Y una constitución contiene, el fenómeno constitucional contiene todo esto. Porque si fuese nada más que una norma, nada bien hecha técnicamente, bueno, me alcanza con copiar la constitución de algún país en el mío o en el nuestro y listo. Bueno, lo cierto es que la Constitución argentina es distinta a la norteamericana, es distinta a la francesa, a la chilena, a la peruana, por algo. ¿Y por qué todos dicen, che, es una copia de la Constitución de Estados Unidos? Porque no estudian. Porque hablan huevadas. No estudian, claro, no estudian. No estudian. El que dice eso no ha estudiado Derecho Constitucional en serio. Pero sobre todo no estudia historia, ni tampoco estudia ideas políticas. Porque las fuentes de la Constitución argentina son varias. El anteproyecto de José Benjamín Gorostiaga, que es el constituyente, digamos, sí, claro, de alguna manera, la pluma de la constituyente del 53. El pensamiento de Pellegrino Rossi, que viene de Suiza y se instala en la Argentina. Las bases de Alberdi. La Constitución francesa de 1791 y la de 1793. La de Cádiz de 1812. La Constitución norteamericana, que por supuesto es también una de las fuentes. Pero hay algo que sobrevuela todas estas fuentes, que es la historia institucional argentina que corre desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, pasando por la Revolución de Mayo de 1810, la Asamblea del 13, el proyecto de Constitución del 1819, el de 1826, los pactos preexistentes de los cuales habla el preámbulo, ¿sí? Todo eso conforma el fenómeno constitucional. Ese es la mirada, o esa era la mirada de Dardo Pérez Guilú, que a mí me cautivó sin lugar a duda. No se puede entender la Constitución si nosotros no sabemos historia, porque podremos leerla de una u otra manera, pero por eso están los que dicen es una copia de, sí, porque sí. En realidad, Dardo, yo aprendí de Dardo algunas cosas, hay mucha pereza intelectual en muchas cosas, por ¿no? Supuesto. Hay gente que no tiene muchas ganas de estudiar las cosas en profundidad, como hay gente que la estudia con mucha profundidad. Lo cierto es que todo lo que la Asamblea del 13 decide, aun cuando no logra ninguno de sus dos objetivos, que eran declarar la independencia y sancionar la Constitución, los 4 proyectos de la Asamblea del 13, más todo lo que se decide en el 13, está en la Constitución del 53. La Constitución del 19 y del 26 fracasan por el centralismo porteño, pero muchos institutos de los que están en esas dos condiciones están en la Constitución del 53. ¿Sí? Y mucho está en el pensamiento de Mayo. ¿Sí? La Revolución de Mayo tiene un ideario. Ese ideario está volcado en la Constitución del 53. ¿Sí? Después va a venir la reforma del 60, que tiene sus particularidades, vendrá la ley capital, vendrá la ley Sáenz Peña, que va a terminar de cerrar como un proceso, digamos, un ciclo histórico constituyente argentino, ¿no? La Constitución no se hace de un día para el otro. Esto y tampoco se hace como las constituciones se hacen andando, caminando, como decía Alberdi. Claro, Dardo Pérez Guilú era un admirador de Alberdi, pero aparte de un admirador de Alberdi lo había leído todo, y había leído todo Sarmiento, y había leído todo. Era una persona muy especial, a tal punto, él fue mi director de tesis doctoral, pero aparte yo me formé con él, y era una persona que vivía con un ascetismo tan importante. Su casa era una casa en Luján, técnicamente una casa de finca, de contratista de finca, de donde todo era libros, todo. Las paredes eran libros, el piso estaba lleno de libros, tenía 3 o 4 sillas de plástico y una mesa de plástico, y yo iba a su casa una vez por semana, cada 10 días, ¿sí? Yo ya me había recibido. Sí. Yo empecé en la cátedra de él en la Universidad de Mendoza como profesor adscripto, después fui jefe de trabajo práctico. Yo hice la carrera académica, yo la hice completa. Pasé por todos los cargos y los cargos que concursé, los concursé. Pero bueno, me formé en su cátedra, ¿no? Entonces yo con regularidad lo veía a él, o sea, iba a su casa. Y era una persona que vivía en un ascetismo enorme, una sencillez tremenda. Una preparación tenía como historiador también, ¿no? y como profesor de ideas políticas, y lograba unir todo ese fenómeno constitucional, que no es muy común. Han habido en la Argentina durante el siglo XX y durante el siglo XIX muchos constitucionalistas de ese perfil, ¿no? Joaquín B. González,
Ollanarte, Matienzo, Rivarola, César Enrique Romero, José Manuel Montes de Oca, Alberto Espota, que han tenido esa idea de la Constitución, digamos, ese concepto complejo y esencial de la Constitución, de entender que no dice lo que dice porque sí, dice lo que dice. Pues, nosotros no tenemos un sistema federal, tenemos un sistema federal unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque los constituyentes tiraron una monedita y dijeron, che, federal unitario. No, porque la historia, si me permitís una cosa, desde el punto de vista técnico, o casi técnico, la misma palabra federalismo, para demostrar que la Constitución norteamericana no hemos copiado nada, hemos copiado algunas, no es como copiado, hemos tomado como fuente algunas cosas. En Estados Unidos el federalismo significó, ¿sí?, ir de una separación hacia la unión. Eran los artículos de la Confederación, perfecto. Era una confederación de estados soberanos, y van hacia la Constitución de 1787, que es un sistema federal. Es unir lo que estaba desunido. Perfecto. ¿Sí? El proceso histórico argentino, que también se llama federalismo, es el inverso absoluto. Es de un sistema de unidad, provincias unidas del Río de la Plata. La mayor cantidad de antecedentes nuestros hasta 1820, con la caída y con el ensayo de la presidencia de Rivadavia, la mayor cantidad de antecedentes son unitarios. Era ir, desunir lo que nace unido. Es decir, el mismo concepto, la misma palabra es inverso al proceso histórico, para poder entender las diferencias. Eso sirve para, porque nosotros por ahí repetimos muchas cosas. De ese unitarismo a abrir al federalismo. ¿Qué era unitario federal? Edardo siempre decía, no, mijo, me decía, este es un problema de porteños provincianos, este es un problema del centralismo y no centralismo, no tanto de unitarios federales. Lo que pasa es que las ideas federales ingresan en el 20, ingresan con la caída del gobierno nacional del 20, ingresan con la caída del ensayo Rivadavia. Y entonces las provincias... ¿Quiénes impulsan el federalismo en la Argentina? Los caudillos. Claro. Los caudillos, pero a partir del 20 en adelante, no antes. ¿Sí? Ese impulso de los caudillos, Dardo siempre decía, fue la forma que encontraron las provincias para participar de las decisiones nacionales. ¿Sí? Entonces era una forma de desunir lo que estaba unido. Perfecto. ¿Sí? Bueno, cosas como esas eran, para mí, por lo menos, fueron cautivantes, obviamente. Está bastante claro. Y el asunto es que, a partir de ahí, bueno, aparte Dardo era muy exigente. O sea, siempre uno no podía ir y decirle, mire, yo creo, Dardo, me parece que leí un Twitter. No. Había que leer, en serio, ¿no? Había que estudiar. Y yo escuché un reel ahí en TikTok que me decía... Claro. Y ahí me apasionó Alberdi. A mí Alberdi me parece... Está, entre los padres de la Constitución Argentina, sin lugar a duda. Más allá de la discusión con Sarmiento sobre las fuentes, justamente, de la Constitución Argentina. Y a partir de ahí también, otra cosa que me llevó de la mano con todo eso fue que Dardo tenía una gran generosidad. Entonces, ya de muy chiquito, tenía 30 años, tenía 28, 30 años, lo conocía, yo sé que para la audiencia a lo mejor son personas desconocidas, pero a Germán Villar Campos, el gran constitucionalista argentino del siglo XX, pero lo conocía así porque comía con Dardo y él me invitaba a su casa porque venía y nos invitaba a todos para hablar con él, y venía... Eso es generoso. Claro, y venía en ese momento, qué sé yo, Alberto Espota y nos traía y hacía que nos juntáramos con él. A mí me llevaba a hablar de historia argentina al Instituto de Investigación y Historia del Derecho de Buenos Aires. Yo decía, Dardo, si yo no soy un historiador. No, me decía, mijo, usted ha estudiado este tema muy bien, tiene que venir conmigo. Él iba, te acompañaba siempre, te defendía, ¿sí? Te posicionaba. Tenía una frase, él decía, el meridiano de la política argentina pasa por Buenos Aires. Pero el meridiano de la intelectualidad argentina pasa por todas las provincias. ¿Sí? Revisen quiénes han sido los intelectuales argentinos importantes. Pasa por todas las provincias.
Bueno, Tucumán, vean, era Tucumán, Claro. Sarmiento era sanjuanino, o sea, Joaquín B. González era riojano, ¿verdad? Y así podemos enumerar varios, Sí, ¿no? por supuesto. El mismo Dardo. El mismo Dardo Que Perillo. poco reconocido. Mira, tan generoso fue que mi madre escribió una vez un libro de sus cartas y Dardo le hace la presentación. Ah, O sea, no, era un tipo muy especial. Muy generoso. Ahora, tenemos la Constitución. Sí. ¿Cómo venimos, Frank? 50 minutos ya. Perfecto. Tenemos la Constitución y tiene todas esas características que vos nos estás enseñando, que nos estás desburrando a los que no sabemos y a los que saben reafirmando su información. Y de repente nos encontramos con situaciones extrañas donde en un mundo como el de hoy, déjame hacerte, para no hacerlo tan largo el programa, pero la verdad es que deberíamos juntarnos para hacer un programa específicamente de la Constitución. Pero noto algunas cuestiones que la Constitución puede estar siendo dañada. Te pongo un ejemplo. Formosa. Formosa decide un gobierno, toma una decisión de no respetar esas normas generales que da la Constitución y por su independencia en ese federalismo toma una norma que dice, señores, acá vamos a tener a tener un gobierno hasta que se nos ocurra. Y ahí aparece una segunda parte, o tercera, o quinta, o décima parte de tu expertise, que es hoy en día estar en la Suprema Corte de Justicia, que de alguna manera cuando alguien no respeta la Constitución sería como la última línea de defensa, o estoy diciendo una barbaridad. No, estás acertado. A ver, en el sistema argentino, y acá sí hay que decirlo, hay algo que sí es real que de la Constitución norteamericana nosotros sí hemos tomado. Claramente. Y es lo que se denomina el control de constitucionalidad de tipo judicial. ¿Qué significa esto? Ajá. Para hacerlo sencillo. Cualquier norma, una ley provincial, una ley nacional, un decreto del presidente. Un decreto ¿No del puede una gobernador. ley provincial, municipal, ir en contra de la Constitución? Jamás. Bien. Jamás. Existe lo que se denomina técnicamente el orden jurídico político de prelación normativa. ¿Qué significa? Muchos lo llaman la pirámide de Kelsen. Yo siempre digo a los alumnos, Kelsen escribe a partir de 1920 y la verdad es que hay normas más importantes que otras, que las de abajo se subordinan a ella. El ser humano lo conoce desde que el hombre es hombre, Claro. digamos, no por Kelsen, ¿cierto? Es decir, hay un orden de esas normas, ¿sí? Podríamos dedicarle una charla de 2 horas a esto, pero hoy, sintéticamente, nuestra Constitución tiene al lado los tratados internacionales de derechos humanos, con su misma jerarquía que la Constitución, producto de la reforma de 1994, por debajo los demás tratados que no son derechos humanos, por debajo las leyes del Congreso de la Nación, al lado de las leyes del Congreso de la Nación, los DNU y los decretos delegados, siempre que cumplan con los requisitos constitucionales, por debajo los decretos reglamentarios del presidente y así, y por debajo lo que denominamos el derecho público provincial, las constituciones provinciales, y por debajo se repite un poco lo de arriba. A ver, ninguna norma de estas que están por debajo puede estar en contra de la Constitución. A veces una norma puede estar directamente en contra. Ejemplo, voy a decir un ejemplo burdo, pero gráfico. ¿El Congreso puede sancionar una ley que restablezca la esclavitud en la Argentina? No, de ninguna manera. Esa ley vulnera directamente la Constitución Nacional. ¿Cuándo es la inconstitucionalidad? No es directa, sino indirecta. Por ejemplo, un decreto del gobernador de Mendoza, ¿sí?, está en contra de la Constitución de Mendoza, ¿sí? Uno diría, ¿y qué tiene que ver eso con la Constitución Nacional? Tiene mucho que ver, porque ahí también lo que está sucediendo es que ese orden que traza la Constitución Nacional se está alterando por lo que está haciendo el gobernador. Por eso se llama una inconstitucionalidad indirecta, es decir, ¿qué es lo que ese decreto está
esa ley, o una ley de la legislatura provincial en contra de la Constitución de la provincia. ¿Qué alteró? A la Constitución Nacional. ¿En qué? Que la Constitución establece un orden. Cuando uno establece un orden... Perfecto. Cuando uno establece vos un orden... no podés tener una ley que vaya en contra de tu Constitución provincial porque estarías yendo en contra del orden que establece la de Constitución magnitudes Nacional. Que tiene cada establece la normativa. Constitución Nacional. Entonces, eso también es una inconstitucionalidad indirecta, se denomina. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un orden de normas y no lo cumplo, digamos, tengo un efecto no querido y tengo un remedio. El efecto no querido, que también a veces puede ser sencillo para explicar, es que las constituciones tienen un sistema de reforma, cada una establece cómo se debe reformar, ¿cierto? Si yo le permito al Congreso que dicte una ley que establezca la esclavitud y no tengo cómo, impedir que eso suceda, estoy reformando la Constitución Nacional por un camino que no es el que está previsto, porque el Congreso Nacional no puede por ley reformar la Constitución Nacional. Para hacer, para hacerlo claro. Fácil. Tengo que llamar a convencionales constituyentes. Tengo que seguir el proceso que establece. Claro. Ahora, si yo establezco un orden, cuando se desordena, tengo que encontrar cómo resolverlo. Hay distintos tipos de sistemas en el mundo, podríamos estar, bueno, como es el nuestro, como el norteamericano. En esto sí es como el norteamericano. Cualquier juez, cualquiera, el juez de paz de Malargüe, el juez de acá de primera instancia en la materia civil, una cámara laboral, un juez federal, etcétera, frente a una norma inconstitucional, sea ley, decreto, lo que fuere, en el caso concreto que está resolviendo, alguien quiere aplicar una norma inconstitucional, la declara inconstitucional. ¿Qué significa? ¿Desaparece esa ley del mundo o ese decreto? No se le aplica a esas personas que están discutiendo en ese proceso judicial. ¿Sí? Perfecto. Supongamos lo de la esclavitud. No lo cuestiona nadie, la ley está ahí. Ahora, me quieren llevar de esclavo a mí, yo lo cuestiono, entonces un juez dice, no, esta norma inconstitucional no se le aplique, no lo lleven al baño y déjenlo. Ahora, esas declaraciones de inconstitucionalidad se pueden dar en distintas jurisdicciones, jueces, etc. El orden federal, el orden normativo federal, establece que así como hay un presidente de la nación y hay un gobernadores y gobernadores de provincia, hay un congreso y hay legislaturas, hay poderes judiciales provinciales, poder judicial federal. La cabeza máxima de todo el sistema judicial argentino es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No el presidente? ¿Cómo? ¿No es el presidente? No, la cabeza del poder judicial. O sea, que lo que estás hablando vos es que nos encontramos de caída justamente en un sistema republicano con 3 poderes independientes. En todo lo que tenga que ver con la justicia, no hay autoridad en la Argentina superior a la Corte. La Corte es la cabeza de poder. Perfecto. En un sistema como el nuestro, que en eso sí es como el norteamericano, el poder judicial es un poder del Estado. ¿Por qué? Ajá. Porque en los sistemas europeos, por ejemplo, ese control que yo digo que pueden hacer todos los jueces, no lo pueden hacer todos los jueces, lo hace un tribunal constitucional, o sea, se llama concentrado, ¿sí? Los demás jueces administran justicia, pero no declaran la inconstitucionalidad. Entonces, en nuestro caso, el Poder Judicial es un poder del Estado, así como es el Poder Ejecutivo, mal llamado, esto para mis estudiantes si me están escuchando, está mal dicho, poder, porque el poder es indivisible. Perfecto. El poder del Estado es indivisible. Lo que se dividen son funciones. Función ejecutiva, legislativa y judicial. Y se ejerce por órganos. Órgano ejecutivo, presidente. Órgano ejecutivo, Congreso. Órgano judicial, jueces. Corte y jueces. Bueno, la Corte es la cabeza. La Corte es la cabeza. ¿Pero por qué? Porque, como bien decían los norteamericanos, ¿sí?, es el último intérprete de la Constitución. ¿Sí? Y bien decía el norteamericano, nosotros no somos los últimos porque seamos infalibles, somos infalibles porque somos los últimos. Entonces, bueno. Cuando una norma cualquiera, de alguna envergadura importante, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí?, cierra el proceso de discusión. Listo. Las grandes líneas jurisprudenciales las marca la Corte en materia de inconstitucionalidad.
lo que es constitucional o no, cuando llegan hasta la Corte, los procesos, es la que establece podemos decir, los criterios, ¿sí? Ahora, está todo bárbaro, pero cuando viene la situación actual, donde Gildo Infran dice, yo quiero la reelección indefinida y voy a tomar este mandato como si fuera el primero, porque vamos a cambiar la Constitución, y la Suprema Corte le dice, no, mire, usted ya no le quedan más chances. El tipo dice, bueno, esa última defensa, esa última línea de defensa le dice que es inconstitucional, que está en contra de la Constitución Nacional. Se alza en voz mi querido amigo Francisco Paoltroni, senador de la Nación, por Formosa. Al flaco lo persiguen en Formosa, lo vuelven loco. Y Gildo Infran puede decidir no acatar esa resolución de la Suprema Corte de Justicia. A ver, la Corte se pronuncia en el 2024 sobre el caso este. En el 2024. Tiene un fallo donde... Perdón que te meta en esto, pero me parece que es un tema muy gráfico. Sobre un fallo de la Corte existente no tengo ningún problema, porque aparte lo podría decir como un docente, lo puedo decir, no estoy hablando como funcionario de la Corte. ¿Qué se discute en ese fallo? Y mucha gente lo compara con lo que pasó en el caso San Juan, el caso de Tucumán. Sí. Son casos diferentes, porque ahí sí la Corte lo que hizo fue interpretar las constituciones provinciales para entender que no correspondía y no decían lo que decían que decían. Perfecto. En este caso, lo que se discutió y lo que la Corte marcó claramente es algo que es muy interesante para pensar. El artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿sí?, dice que las constituciones provinciales tienen que las provincias dictan sus constituciones bajo sistema representativo, republicano, etc. El sistema republicano tiene 6 notas, ¿sí?, las 6 notas clásicas de la República. ¿Qué es lo que se debate cuando hay reelecciones indefinidas? Por un lado, el concepto de la soberanía popular, es decir, cuando alguien dice, no, bueno, pero si a mí la gente me vota, me vota. Y por otro lado, el principio de igualdad. El principio de igualdad implica alternancia en el poder, es decir, todos tienen derecho a ejercer, a ser candidato, a ser gobernador, gobernadora, ¿sí? Entonces, ese cruce de esas 2 notas del sistema republicano son los que se debaten en el caso de la Corte. La Corte lo que termina diciéndole es, mire, la Corte no puede, no tiene una facultad para decir, mire, usted reforme o no sea candidato. No, lo que puede decir, mire, la reforma de ese artículo, la interpretación de ese artículo no puede ir en este sentido, porque altera el principio republicano. Después volvemos a mirar para el lado de la provincia, y entonces nos tenemos que encontrar con que la provincia tiene autonomía también. O sea, la pregunta es, ¿pueden desoírla a la Corte en esto? Y bueno, evidentemente pueden. Deben, creo que no deben, pero pueden. Pero esto es lo mismo que pasa con la Constitución en otros puntos, ¿sí? Porque si Alberto Bianchi, que es un gran constitucionalista argentino, yo le escuché decir hace muchos años, si nosotros en la Argentina tuviésemos que escribir la Constitución para todas las cosas que se nos ocurren a los argentinos, para violar la Constitución, tenemos que tener una Constitución de 6, 7, 8 tomos y 10.000 artículos, porque realmente no hay forma de contener todas las posibilidades. Por ejemplo, no queremos una reelección indefinida o queremos alternancia, como pasa en el sistema nacional, por ejemplo, 4 años, hay que dejar y volver 4 años después, pero la Constitución tampoco puede estar escribiendo que no puede ser la esposa, que no puede ser el hijo, que no puede ser el hermano. Porque entonces llega un momento donde la Constitución se transforma en algo que no es, ¿sí?, o que no debe ser. O sea, entonces, a la pregunta de ¿puede alguien desoír? No debe. Sería la respuesta. Pero evidentemente no encuentra. ¿Qué hace? Convoca una convención constituyente, entonces frena ese proceso y empieza a discutir de nuevo, y que si tomo el primer mandato. Bueno, esto es un poco el juego también de la política local ahí. ¿Y si puede haber alguna acción? La justicia dice, mire, señor, usted va a ser un gobernador, si lo eligen, va a ser un gobernador inconstitucional. No va a estar
¿Puede llegar a ese punto? No, la justicia no podría decir eso. Yo creo que frente a un proceso en el cual se vulnere lo que estamos hablando, el planteo tiene que ser la declaración de inconstitucionalidad del proceso eleccionario. Directamente. Pero ahí estoy diciendo algo que no sé, no sé si sucederá, si sucede, si no sucederá o cómo será, ¿no? Pero, a ver, la justicia tiene un rol... Pero no puede ir la justicia a agarrar y decir, señor, usted se va. No tiene... No. Y no puede mandar al ejército. No, claro que no. No, porque el ejército, aparte el jefe del ejército es el presidente de la nación. Es el jefe de las Fuerzas Armadas. La justicia tiene un rol, y un rol que en materia constitucional es fundamental, que es la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, de ahí en más, la justicia es la justicia, digamos, no es ni el órgano ejecutivo ni es el órgano legislativo. O sea, la Corte no legisla ni tampoco ejecuta ni gobierna y ejerce facultades del Poder Ejecutivo. Ojo, no deja de tener un rol institucional fundamental. Claro. ¿Sí? Porque acá estamos tomando un caso bastante paradigmático, pero hay infinidad de casos que la Corte ha resuelto, esta Corte y las anteriores, desde 1863 para acá, que han dado, digamos, resultados positivos, ¿no? Como también han habido fallos de las Cortes que no han sido bien valorados por la doctrina o lo que fuere, pero, digamos, son roles diferentes. En esto sí tenemos algo tomado del sistema norteamericano, y la importancia que tiene la Corte en este sentido es, no lo digo yo, ya lo decía Ollanarte en el 60, lo decía César Enrique Romero en el 60. No existen tres funciones del poder, existen dos. O se gobierna o se controla. ¿Quién gobierna? En un sistema presidencialista como el nuestro, el presidente con su mayoría legislativa. ¿Sí? ¿Y quién gobierna a modo de control? La Corte. ¿Por qué? Porque si mañana el presidente manda toda su política en un paquete de leyes al Congreso y son cuestionadas y la Corte la declara inconstitucional, ¿sí? Y hace inviable la aplicación de la ley. Entonces tiene a modo de control una función institucional de gobierno, ¿sí? ¿Quién controla? La minoría legislativa y los jueces inferiores a la Corte, que son los que declaran inconstitucional, pero no son la última palabra de la Constitución. Esa distinción es una distinción antigua, ya, digamos, desde hace mucho. Estamos muy acostumbrados nosotros a hablar de la Constitución y de ciertas cosas, claro, desde lugares comunes. Ejemplo, el equilibrio de poder. No existe el equilibrio de poder, ni en la Argentina ni en ningún lugar. ¿Por qué? Uno puede propender a que exista mayor equilibrio, pero si yo te digo que la Constitución del 53, ¿sí?, estableció en la letra, no lo digo en la interpretación, en la letra, un poder ejecutivo o un órgano ejecutivo preponderante sobre los otros dos, no hay ninguna duda. Entonces ahí no hay un equilibrio. Esto lo decía Alberdi en las bases, cuando dice, es interesante, ¿por qué el diseño ese presidencialista tan fuerte nuestro? ¿De dónde viene? Alberdi, hay que pensar que lo que era esto en 1853, ¿no? Claro. Había que ordenarlo a esto y había que establecer el Estado Nacional. Había que tener una constitución, establecer el Estado Nacional, distancias enormes, provincias pobres, digamos, era una situación caótica. Entonces Alberdi decía, nosotros tendríamos que tener una monarquía. Lo dicen las bases. Esta es la crítica que también por ahí he escuchado decir a algunos, sin ningún fundamento, por supuesto, claro, San Martín y Belgrano, que eran monárquicos. Sí. Bueno, San Martín y Belgrano pertenecen a la generación de la independencia. Para ellos, la discusión es la independencia, ¿sí? Entonces, ellos decían, miren, traigan lo que traigan, pero declaremos la independencia. Ese es un escenario. ¿Qué hace Alberdi? Alberdi dice, no, tendríamos que establecer una monarquía, porque realmente hay que ordenar esto. Pero mal podemos establecer una monarquía si le hemos hecho la revolución a la monarquía. Entonces dice algo que es central. Dice, tenemos que establecer un sistema republicano y colocar al pueblo a la altura de los valores republicanos. La discusión con Sarmiento es que Alberdi lo ve en la inmigración, Sarmiento lo ve en la educación. Mirá. Y
Es una de las discusiones. Ponerlo a la altura. Hay un libro que se llama La República Posible a la República Verdadera. La República Posible es esta, ¿no? Es la de decir, bueno, no estamos preparados para hacer esto. La República Verdadera, para algunos, se consolida con la Ley Sáenz Peña en 1912. Todo ese proceso que va de 1853, reforma en 60, Ley Capital, 1912, sería un proceso que consolida, digamos, de alguna manera, esa idea de poner al pueblo a la altura de la República, cuando se llega al voto, Claro. más que todo al voto que de alguna manera era imposible que hubiese un fraude importante por el tema del enrolamiento militar, porque ese es el valor de la Ley Sáenz Peña. Claro, todo eso que llega y avanza de esa manera, en la Argentina quiebra, el primer quiebro tiene con el golpe del 30. ¿Sí? El golpe del 30, de alguna manera, implica un momento a partir del cual, bueno, algunas cuestiones empiezan a discutirse desde otro lugar. Pero ese proceso que ven, digamos, Alberdi, ¿y qué más dice ahí? En ese mismo capítulo, dice, démosle al Poder Ejecutivo todo el poder, pero démoselo por una constitución. ¿Qué está diciendo? Controlémoslo. Es decir, coloquémosle una norma que lo controle. ¿En quién está pensando? ¿Qué es el antecedente que él no quiere? El mismo del artículo 29, cuando dice que el que le delega la suma del poder público a la legislatura, en un ejecutivo, etc., tendrá la pena de infame, traidora de la patria. Está pensando en Rosas. Ese artículo 29 es por Rosas. Y el démosle todo el poder, pero por una constitución, es Rosas. Porque ¿qué le reclamaba a la generación del 37 de Rosas? ¿Por qué están exiliados ellos? Porque Alberti está exiliado por el rosismo. Sí. ¿Qué le reclamaban? La constitución. La sanción de la constitución. ¿Sí? La famosa carta de la Hacienda de Figueroa con Quiroga. O sea, de alguna manera, digamos, ese es el debate. Entonces, ahí uno dice, a ver, nosotros tenemos un presidencialismo tan fuerte como el que tenemos porque tiraron la moneda y dijeron, che, no, tenemos... No, el Ejecutivo fuerte argentino tiene un diseño ya en el 53. Después, el siglo XX va a agravar esto, pero lo va a agravar en la Argentina y en todo el mundo, porque van a venir 2 guerras mundiales, el crack del 29, la necesidad de la toma de decisiones rápidas, aparecen esos fenómenos, digamos, de izquierdas y de derechas, ¿sí? De todo el siglo XX. Sí, Guerra Fría, full. Y necesidad de toma de decisiones rápidas. Ya los legislativos empiezan a dejar de ser el centro del poder como eran en el siglo XIX, y entonces el Ejecutivo empieza a crecer, ¿no? Crece en los sistemas presidencialistas y crece en los sistemas parlamentarios. Claro, o sea, necesitas tomar decisiones rápidas. Claro. O sea, los primeros ministros del sistema parlamentario crecen mucho más sus atribuciones también. Aparecen los partidos políticos orgánicos que no existían en el siglo XIX. Los partidos políticos existieron siempre. Sí. Pasa que no orgánicamente. Y eso ya tiene un efecto también. De alguna manera, las situaciones de emergencia, las situaciones de crisis requieren de todo esto. Si al diseño que había en la Constitución del 53, de la letra, le sumás todos estos elementos, aparece el primer gran debate en Argentina que se da sobre el presidencialismo argentino, que es un debate medio perdido, porque no produce ningún efecto de reforma, que se da en el Centenario de Mayo. En el Centenario de Mayo se escribe la Revista Argentina de Ciencia Política, en la revista se escribe un debate... ¿Gobierno de Roca? 1910, Gobierno de Roca. Uh-huh. Se escribe, se da un debate entre los publicistas de la época sobre si el Ejecutivo era unipersonal o colegiado. Colegiado por el tema de los ministros. Ese debate esconde un debate real. No estaban discutiendo eso, estaban discutiendo ya el exceso del presidencialismo argentino. Debate que va a volver a aparecer, ahí no va a producir ningún efecto. Va a volver a aparecer en el 83 con la vuelta a la democracia, con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, de Alfonsín, que la capitanea Carlos Santiago Nino, con los 2 dictámenes del Consejo para la Consolidación, que es un modelo de semipresidencialismo o semiparlamentarismo, para atenuar el sistema presidencial. ¿Sí? Debate que no lleva a nada tampoco, queda ahí. ¿Y dónde se vuelve a debatir esto? En la Reforma 94. Cuando se hace el Pacto de Olivos,
La reforma del 94 tiene como antecedente los dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, aparte del Pacto de Olivo, la Constitución del 72, hay que mirarla, porque fue una constitución que muchas cosas se tomaron de allí, pero la ley que declara la necesidad de la reforma, la 24.309, tenía dos objetivos: atenuar el sistema presidencial y fortalecer el sistema federal. El efecto fue el inverso, absolutamente el inverso, por cómo se diseñó en la reforma. Mirá. A un presidente que tenía 5 jefaturas, ¿sí? Jefatura de Estado, Gobierno, Fuerzas Armadas, Administración y jefe inmediato de la capital federal, le sacaste solo una y creaste la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le diste reelección. DNU, decretos delegados. Promulgación parcial de leyes. Mira vos. Y los DNU, el control, lo dejaron librado a una ley reglamentaria de cómo se iban a controlar. Hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación. ¿Sí? Y dejaron librado al Congreso leyes fundamentales como la conformación del Consejo de la Magistratura, DNU, la famosa ley convenio coparticipación federal, que no se va a sancionar jamás por cómo está redactada en la 94. En la reforma del 94. Y el sistema, en vez de atenuarse, se fue hacia un hiperpresidencialismo. Ahora, yo siempre le pregunto a los alumnos, díganme esto, ¿cuándo empezó? En 1811, cuando se hace la Junta Grande, que es cuando la primera Junta trae a los diputados del interior para legitimar la revolución, ¿sí? Aparte, Juan José Paso había dicho en el Cabildo el 22 de mayo, Buenos Aires ha hecho esta revolución como hermana mayor de las provincias. Primer debate del federalismo argentino. Y los traen a diputados del interior, viene el primer triunvirato y los diputados del interior forman lo que se llama la Junta de Conservación. ¿Qué era la Junta de Conservación? El poder legislativo del momento. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? La representación de todas las provincias. Claro, era el poder legislativo. ¿Cuál es la primera decisión del primer triunvirato? Disolver la Junta de Conservación. En 1811, la primer pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo argentino la ganó el Ejecutivo. En 1811. 4 años después de 1810, en el 14, ya había un señor que se llamaba Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El presidencialismo argentino no se lo copiamos a nadie. ¿Sí? Tiene génesis propia, vernácula, es propia, es nuestra historia. Después va a venir Rosas, después van a venir los caudillos. ¿Sí? No es algo así como, bueno, después Mitre, después... Por supuesto. Y todos los presidentes argentinos ejercen Roca. el poder que le da una constitución diseñada con un sistema presidencial de esta naturaleza. ¿Sí? Y después están algunos, no voy a dar los nombres, pero algunos constitucionalistas capaces de sostener que, bueno, pero cambiamos un sistema parlamentario. Entonces yo, cuando he entrado en esos debates, le digo, ok, pero decime, ¿quién va a ser el jefe de Estado? ¿Cómo vamos a elegir el jefe de gobierno? O el primer ministro. ¿Y el sistema de partido va a ser el mismo que tenemos ahora? ¿Cómo sería un sistema parlamentario en la Argentina con este sistema de partido que tenemos hoy, Giacho? Claro, es imposible. ¿Cómo sería? No existe. Porque están, digamos, es lo mismo que pasa con el sistema federal. El sistema federal no es federal puro. Nos guste o no nos guste, como decía Alberto Espota, no es federal puro. Fue siempre, y hoy, y en la Constitución del 53 era muchísimo más unitario. En Mendoza, por ejemplo, sabemos que la Constitución de Mendoza del 54, 1854, es la primera constitución que se sanciona provincial después de la Constitución del 53. Probablemente mucha gente sí lo sepa. Sabemos que fue aprobada por el Congreso de la Nación un año después, en el 55. Sabemos que las constituciones provinciales tenían que ser aprobadas por el Congreso de la Nación. Una nota 1855. Nota unitaria como esa no hay. ¿Sí? Que los gobernadores de provincia estaban sujetos a juicio político en el Congreso de la Nación. La Corte de la Nación resolvía los conflictos de poderes internos de las provincias. Todo eso saca en el 60, al amparo de la provincia de Buenos Aires, que exige sacar eso. Entonces todo el mundo dice, no, es muy federal lo que hicieron. No.
a ver, no querían que su gobernador fuese, no querían que su constitución fuese, y no querían algo más. Pues cambiaron algo más, que era muy interesante. La Constitución del 53 decía que Buenos Aires era la capital. Sí, claro. La del 60 dice otra cosa. Santa Fe. No, la del 60 lo que dice, cuando se reforma el 60, la Constitución es la redacción actual. Será el territorio que se federalice una vez que haya una ley del Congreso que diga cuál es y haya cedido la provincia. ¿Qué es lo que no quería perder Buenos Aires? El puerto. La discusión no es una discusión de federalismo, es una discusión de conservación del puerto. Todo eso forma parte de la Constitución. Volviendo a la primera pregunta que vos me hiciste, la Constitución no es una ley de tránsito. Yo en la ley de tránsito puedo poner la prioridad por la derecha o la prioridad por la izquierda. ¿Sí? Ahora, en la Constitución, la visión va mucho más allá de eso. El disco padre va a ser rojo. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros y creo que y hoy es más agravado por el tema de las cortes internacionales y los organismos internacionales? Es que nosotros no conocemos la Constitución. Y está bien, voy a decir, como alguna vez en los debates de la reforma me preguntaron algunos periodistas, pero la Constitución no nos cambia la vida. ¿Cómo que no le cambia la vida? Yo te puedo decir que sí te cambia la vida. ¿Qué hacemos si tuviésemos un gobernador con reelección indefinida? Y que gobierne, por ejemplo, 20 años, 30 años. No a los 20, a los 5. ¿Sí? Todos los demás poderes están conformados por gente, por gobernador. ¿Qué pasa si vos diseñás mal el poder? Yo te puedo escribir en la Constitución la declaración de derechos más linda del mundo. Si vos agarrás la Constitución argentina, tenemos entre la Constitución y los tratados unos 600 y pico de derechos. Vos lo leí y te dan ganas de venir a vivir a la Argentina. Ahora, si vos tenés una estructura de diseño del poder y un sistema electoral de concentración de poder, ¿sí? No hay derecho que valga. Puedes tener 1000 si querés. Puedes tener 1000. Ahora, si nosotros no creemos que la Constitución es algo que funciona y que nos permite vivir, que nos permite estar hablando nosotros así, y yo diciéndote lo que yo pienso y vos lo que vos pensás, y que en la calle está pasando una persona, y que mientras tanto nosotros, hay gente que nos está gobernando, nos puede gustar más o no, pero hay gente que está ocupada en la cosa pública, está gobernando, legislando, juzgando, ¿sí? O sea, juzgando en el sentido de ejercer función jurisdiccional. Hay un poder judicial. Que tenemos libertad para ir vestirnos como nos gusta, como queramos, que tenemos libertad. Eso, es que la Constitución es eso. Si no existiese la Constitución, todo esto no estaría sucediendo. No sucede porque existe la ley de tránsito. Sucede porque existe la Constitución. Muchas veces uno no valora tanto el aire que respira, pero sin ese aire no existíamos. Un poco me da la impresión de que no tenemos noción de la Constitución, no le damos el valor que tiene y sin la Constitución sería imposible avanzar en esto. Víctor, llevamos 1 hora y media, bueno. Da para mucho más. Tendríamos que hacer una segunda parte, por ahí metiéndonos ya sobre el tema constitucional más específico, porque se me quedan 1000 preguntas para hacerte. 1000 preguntas. Pero cada uno que abrimos, cualquier tema que toco con vos, no es que se abre una ventana, se abren 17 garajes, se da para mucho más. Si te parece bien, otro día, otro mes, cuando usted quiera. Lo seguimos, pues vale la pena. La verdad que nos hemos deburrado un montón de cosas. Aparte, en la intimidad de la amistad no es tan divertido. La verdad que bueno, vale la pena. No, vale la pena escucharte. Es muy docente lo que estás dando. Es mucha docencia, es muy fácil de entenderte. Y aparte se nota la pasión con la que lo haces. Más allá de que seamos amigos, te lo digo, pues la verdad es que la primera vez que hablamos así, donde vos estás transmitiendo una idea. Así que para mí sería buenísimo lo sigamos haciendo. Cuando usted quiera, estamos. Víctor, te agradezco muchísimo en este día de calor. El domingo, si Dios quiere, estaremos estrenando este episodio para que lo puedas compartir y para que lo puedas ver. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Víctor. Y a todos los que han llegado hasta acá, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado, que no dejen de suscribirse al canal. Seguimos estando en el tope de los canales de streaming de Mendoza, los canales que proponemos específicamente programas para YouTube, y eso es gracias a que todos ustedes nos acompañan. Es fundamental suscribirte y ponerle like para que
este programa, el algoritmo de YouTube, lo reparta y lo haga que lo vean a este contenido mucha más gente. La verdad que vale la pena lo que hemos escuchado, vale la pena que le pongas like, es poner el dedito que está con el dedo para arriba, eso nada más. No dejes de hacerlo y de nuevo gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Muchas gracias. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.